siempre pensé que la autogestión era posible y la Alicia nos ha demostrado que sí es posible la autogestión. La Alicia en 3 palabras es autogestión, autonomía y apoyo mutuo. Para mí eso es la Alicia. Desde que inicié la Alicia empezamos a trabajar con algunos colectivos, tanto estudiantiles como políticos, con chavitos que andaban en las escuelas, en la grilla política, con el nacimiento del CGH, con los colectivos anarquistas, con el movimiento político como el zapatismo. Los colectivos nos pedían el espacio hasta la fecha y se lo cedemos. La Alicia debe de ceder el espacio al mes como 2 veces, lo que se reúne tanto en venta de cervezas como de entradas, se les entrega a los colectivos de presos políticos, estudiantiles, es lo que hacemos desde un inicio. Al estar buscando el nombre, así búsquelo por todos lados, ya estábamos aquí en el Alicia, en el inmueble, había una fonda en la esquina, fuimos a comer y en la tele que estaban pasando estaba Alicia en el País de las Maravillas. Y al ver la peli ya supimos el nombre. Y también por una radio libre que había en Italia que se llamaba Radio Alicia. Antes de la Alicia habíamos hecho una lectura de la periodista María Antonieta Macoqui, donde ella narra, después de Marx, Abril, donde maneja todo el movimiento social que hubo en Bolonia en 1970 y tantos, que era como la continuación del Mayo francés. La radio donde se comunicaba toda la banda que estaba en el movimiento, autónomos, operarios, anarquistas, monos blancos, todavía no había monos blancos, eran los indios metropolitanos. Ellos se comunicaban donde había marchas, donde había detenidos, y ponían música y literatura y entrevistas, se llamaba Radio Alicia. A partir de eso supimos que esto se iba a llamar el Alicia. El Alicia está pensado un espacio más de resistencia cultural que de un bar de moda o un antro de moda. En la Alicia no nos concebimos como un bar, ¿no? Ni como antro, mucho menos, no vendemos ni alcohol. Somos como para toda la gente que hace eventos y ese tipo de espacios, somos como la guardería, los que cuidamos a los chavitos. Nuestros conciertos acaban entre 12 y 1 de la mañana y se acaba y nos vamos, no ponemos disco ni abrimos la barra. Alicia, cuando llega aquí a la colonia Roma, en 95, pues no había ni restaurantes, ni bares, ni nada. Era una colonia de viejitos y de medio estudiantes y medio cultural de banda que no estaba en el poder. Iniciamos nuestros primeros eventos de mujeres desde el primer año que abrimos. Desde el 8 de marzo de 1996 iniciamos nuestros festivales de mujeres y algunas mesas. Ahorita ya les damos casi toda la semana, de jueves a domingo a las chicas. Yo no pensaba durar tanto en el Alicia, la verdad. Yo nunca he pensado de que esto iba a durar tanto. Yo sé que a los 10 años ya era mucho. Entonces nos vamos. Y crisis fuertes, así que decías, no es que ya estuvieras cansado, es que estabas hasta la madre, así decías, ya no aguanto este pedo. La presión de las autoridades de esos años era muy ruda. Mucha corrupción, mucho apretar por parte del poder, trabaja con nosotros, si trabajas te dejamos trabajar y si no, te clausuramos. Era mucho chantaje. La neta era, pues cada rato tener la Alicia clausurado y era como hablar con las autoridades. Pues vamos a quitar los sellos, pero nos debes una, y queremos que nos apoyes cuando hay campañas. Siempre nos negamos a trabajar en campañas políticas. Cuando iniciamos como Alicia, nos dimos cuenta que estábamos en un momento como de cambio, un cambio muy fuerte, a nivel nacional, quizás a nivel mundial. En la ciudad, a nivel político y en el país, estaban los zapatistas con una nueva narrativa y un nuevo discurso. Estaban manejando una narrativa muy interesante desde la primera declaración, cada declaración de comunicado estaba muy interesante, y a la par, en la ciudad, que es lo que más conozco, hubo un cambio dentro de los jóvenes. Los jóvenes comenzaron a vestirse y hablar de otra manera y escuchar otras músicas. Nos dimos cuenta que a la par de estos jóvenes grafiteaban, ponían stencil, perforaban, hacían tatuajes
y las músicas eran distintas. Se escuchaba el ska, el surf, el punk rock, el rockabilly, el garage, el metal, el hip hop, un montón de músicas que no eran consideradas ni por las disqueras, ni por los medios, ni por la radio, ni por nadie. Eran como los chavitos que estaban ahí relegados. Entonces lo que hace la Alicia es abrirles la puerta a estos grupos. Y es como a la par nosotros empezamos a crecer con ellos. Si te das cuenta, pues ya los grupos que apoyan a los movimientos sociales ya son mínimos, ya son muy poquitos. Cuando haces un concierto en apoyo ya es bien complicado juntar bandas. Si antes era bien fácil, invitabas a las bandas y con gusto participaban. Hoy es más difícil eso. Ya que también creo que hay una situación económica más difícil, las bandas ya viven de esto, pero ya no tanto participan como antes. Antes era bien fácil hacer discos, conciertos en apoyo a colectivos y movimientos sociales. Hoy cuesta más trabajo. Ya no se puede. Si un colectivo de barrio, un colectivo estudiantil, hacer un espacio tipo Alicia, ya es muy difícil. Ya no se puede. O sea, eso nos ha llevado el neoliberalismo en la ciudad y en la cultura. Se va haciendo todo más fifí, más bonito y mucho más elevado. Pues de las viejas guardias están todos los grupos de ska, el Panteón, la Secta, la Tremenda, los Victorios ahora, la Nana Pancha, la Revuelta Propia, Mezcalito, los de abajo, las bandas surferas, todas que iniciaron, los Exquisitos, los Acapulco, los Magníficos, el Señor Bikini, los Yucatán Agogó, el Señor Twin Tones, las bandas de garage, Telecrimen, las bandas de garage. Hay un montón de bandas de garage ahorita. Las bandas de hip hop, con todas te llevas bien. Sí, los veo y nos vemos bien a gusto. Y con las bandas nuevas, que está un poquito más distanciado, pero es lo mismo. Tú ves a los chavitos nuevos ahora de 20 años y vienen y te dicen lo que necesites, cuando quieras que toquemos, solemos nuestras entradas para ti. Queremos apoyarte. Les digo, aguanten hasta que pase la pandemia, ahorita para qué nos desgastamos. Pero de pronto te ves que tanto las bandas que iniciamos, las intermedias y las de ahora, pues se portan re bonito, la neta. Mira, los mejores momentos cuando disfrutamos es al final del concierto, cuando cenamos los arizos, nos tomamos una chela y nos contamos chistes entre nosotros. Es cuando decimos, somos un grupo, somos un colectivo. Antes de la pandemia yo veía que ya se estaba generando un cambio diferente, es otro sector, también otras nuevas músicas con una capacidad musical impresionante, pero como no queriendo los veo más conservadores, no los veo politizados. Nuestra crisis sanitaria y económica está muy ruda, no a nivel de espacio sino en todo el país, pues es una crisis mundial. La Alicia tiene esa disyuntiva de que qué va a pasar en enero, febrero con nosotros. De verdad, pagar las rentas es como muy estresante, ver cómo se le hace para pagar la renta, los sueldos. Estamos contemplando qué hacer, si nos vamos o seguimos tratando de seguir vendiendo nuestros carteles y nuestros discos. A la hora de estar viendo lo de cómo seguir pagando las rentas y los sueldos, pues tenemos que ver qué hay, y nos recordamos que había un montón de discos. Y la gente me los preguntaba, ¿tienes este disco? Pues vamos a sacar todo. Tenemos editados alrededor de 130 discos. Cuando se hace la edición se le da la mitad a los grupos y la otra mitad nos las quedamos nosotros. Pero no somos buenos como para vender, es un punto muy débil de la Alicia. No sabemos cómo irnos a las librerías, a las tiendas, donde se vende el material. Entonces sacábamos los discos, así cada año sacábamos 5 o 6 discos y los anteriores, los que ya estaban atrás, se iban guardando en cajas para sacar los nuevos. Entonces dije, pues vamos a sacar todo. Y también nos dimos cuenta que había un montón de carteles y volantes que los habíamos conservado por 25 años. Entonces empezamos a sacar de todos lados carteles, así lugares muy pequeños. Los teníamos todos enrollados en costales de azúcar y de harina. Entonces sacamos todo lo que teníamos y sí nos maravillamos de ver todo lo que había. Ver cómo fueron los primeros carteles que hacíamos aquí en el Alicia, con las primeras bandas, nuestros primeros carteles politizados. Y sí, la verdad sí se llenó uno de nostalgia, de saber que esos 25 años que habíamos vivido aquí tenían una historia. Sí, a mí medio que me emocionó ver, no sé, muchas bandas ya ni existen.
salieron todos los carteles sociales y políticos, y sí, la verdad fue una nostalgia, pero con gusto. Hicimos todo esto, de verdad. Y lo primero que hicimos fue seleccionarlos, limpiarlos, extenderlos. Los temas eran como, de verdad que estábamos manejando estos temas hace 20 años. Cosas como hoy los ves muy recientes, muy temas actuales. Pues algunas mesas sobre género, sobre sexualidad, sobre la expresión de la marihuana, sobre los jóvenes, sobre la represión, sobre los presos políticos, la cuestión social y política del país. Cada jueves hacíamos una mesa sobre temas sociales actuales y políticos con un colectivo zapatista, y eran interesantísimas esas mesas. Lo que queremos es democratizar la toma de decisiones, involucrar a la comunidad artística y cultural para incidir en las políticas públicas de la ciudad. Yo creo que el periodo ya ya terminamos. Yo digo que yo ya me debía de jubilarme, son 25 años, ahí dice. Pienso que todos tienen derecho a jubilarse, todos, las trabajadoras y los trabajadores del mundo tienen derecho a jubilarse. No sé, son 25 años que yo estoy aquí adentro. Pero ahora con la pandemia pues sí nos cuestiona, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Que tenemos algo de dinero, pues hay que trabajar unos meses más. Pero lo que les decía la última asamblea que tuvimos es, tiene caso estar estresándonos para pagar la renta y estar cerrados. A mí la pandemia sí nos preocupa la salud. El Alicia siempre ha reivindicado la salud aparte de la cultura, y contagiar a músicos, públicos, alicios, pues no nos agrada, ¿no? Buenas tardes, salud.